Bien, y ya estamos con uno de nuestros invitados del día de hoy, Daniel Adam. Gracias por venir. No, gracias. Nuevamente. Te tenemos todos los años como Sí. referente en todo lo que tiene que ver con la otorrinolaringología. Sos otorrinolaringólogo, además sos el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Sor María Ludovica, ¿no es cierto? Exactamente, sí es cierto. Y en este caso, bueno, para algo que tiene mucha actualidad, nosotros la semana pasada vimos, circularon por las redes un video que mostraba, nosotros lo pasamos, un nene que se sorprendía teniendo 3 años de edad cuando escuchaba la voz de su papá por primera vez después de que se le hubiera hecho un implante coclear, que vos tenés mucho para aclararnos sobre ese video, pero primero le vamos a pedir al señor director, si es tan amable, si nos permite ver este video. For the first time. Daddy loves you. Daddy loves you. Así está el nene y su reacción cuando escucha que el papá dice, papá te ama. Daddy loves you. Daddy loves you. Esto obviamente circuló con Sí. una velocidad increíble porque todos nos ponemos en el lugar de ese nene que estuvo en silencio durante 3 años y después finalmente con un procedimiento muy nuevito, según lo que se decía en las redes, en el lugar de donde provenía, puede escuchar por primera vez y puede escuchar y comunicarse a través del habla, de la audición. Mira, el tema del implante coclear, para ubicarnos en el tiempo, el primer implante se hizo en el mes de febrero del año 1957. 57, es decir, que no es para nada nuevo esto que estamos. Bien, lo que pasa que bueno, ahora ya lo tenemos más de todos los días. Y esto que vos decías con respecto a la información viene a cuento y viene bien para aclarar esto. Tenemos que diferenciar lo que es un paciente prelingual a un paciente poslingual. El prelingual es el bebé recién nacido que no adoptó el lenguaje porque recién nació y tiene que ir copiando y escuchando y demás. Y el otro es el poslingual, el paciente de 9, 10 años que puede tener un problema auditivo que queda hipoacúsico. Hipoacúsico es la pérdida de la audición. Para el caso del implante coclear hablamos de hipoacúsicos severos. ¿Que no escuchan nada? Que no escuchan nada. Si no, no se hace el implante. Si no, no se hace el implante. En este caso, el paciente no es que está escuchando papá te quiere, sino que se lo conecta después de la cirugía, al mes de la cirugía se lo conecta y siente un ruido que hasta ahora nunca había sentido. Él tiene que aprender a codificar ese sonido para, con un aprendizaje muy prolongado, que no es que de un día para el otro el chico escucha papá te quiero. Bien. Va escuchando sonidos y ruidos que tiene que aprender a escuchar. ¿El sonido a él le llega tal cual le llega al resto de la gente que está en esa misma habitación? Es decir, él puede escuchar ese mismo sonido que dice papá te quiere, solo que no entiende el significado. No, él lo que va a escuchar es el sistema del implante. Vamos a hablar del implante. Dale. Vamos a hablar del implante primero. El implante tiene 2 partes. Ajá. Una parte que va colocada dentro del paciente con una cirugía. Es una cirugía con anestesia general en un quirófano. Y se coloca dentro, yo traje aquí para que vean lo que es una cóclea, que es la parte interna del oído, que es esto que está aquí, que es un lugar donde hay microcilias que procesan el sonido. Para que tengan una idea, dentro de esta cóclea, que es la parte más importante del oído, hay aproximadamente 20.000 cilias que transforman el impulso físico, lo transforman en químico y de acá va por el nervio al cerebro. Ajá. Lo que hace el implante es colocar una banda con electrodos en este lugar. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque, por ejemplo, si tuvo una patología durante el embarazo, la mamá, o durante los primeros meses cuando nació, que pueden, no me quiero meter en el tema de patologías en sí, pero bueno, podemos hablar desde una meningitis a una parotiditis, esto no funciona. Bien. Esto se alteró y no funciona. Entonces, una cinta con electrodos que se coloca en este lugar actúa artificialmente como si fuera un oído normal. Ajá. Pero el sonido que va a recibir
El paciente no es el mismo, sino que lo tiene que aprender a escuchar. Digamos que el sonido habitualmente, no, en un paciente normal, viene de un impulso físico, se transforma, lo recibimos y después pasa al cerebro. Eso no lo hace solamente un aparatito, sino que hay que enseñarle al paciente que eso que está captando se parece a. Es decir, no es papá te quiero, sino a lo mejor algo muy parecido a papá te quiero. Una serie de sonidos que ya no son ruidos, sino que pasan a ser sonidos de voces, y tiene que aprender a lo que es el sonido, lo que es música, lo que es palabra hablada, y eso lleva a un aprendizaje. En este caso el paciente se asombra porque cuando está escuchando algo que durante 2 o 3 años se le había negado, que era aunque sea un ruido. Entonces por eso el paciente se asombra y sobresalta, porque se lo conecta por primera vez con una serie de micrófonos que van colocados, algunos dentro del paciente, digamos detrás de la oreja, y otros que están colocados de fuera. Tiene 2 dispositivos, uno interno y otro externo. El externo se coloca 1 mes después de la cirugía, una vez que cicatrizó. Dentro de lo que es el equipo de implante coclear, para que tengan idea de lo complejo que es, no es solamente el otorrinolaringólogo que es el que hace la cirugía, sino que entra la audióloga, que es una fonoaudióloga, una especialista en lenguaje, una calibradora, después entra todo lo que tiene que ver con asistentes sociales, con psicopedagoga, con estimuladora auditiva. Son alrededor de 10 a 12 personas que están detrás de ese paciente que le van a enseñar esta nueva forma de escuchar, que para él es la primera porque no tenía otra. Ahora, si el paciente es poslingual, por ejemplo, el primer implante que hicimos en el Hospital de Niños allá por el año 1996, era una chiquita de 9 años que tuvo una meningitis y producto de esa meningitis quedó hipoacúsica severa. Entonces se realizó un implante, pero esa paciente ya conocía lo que era hablar, ya había hablado, iba a la escuela, tenía una vida de relación. Entonces fue más fácil en el caso de ese paciente, pero hubo que hacer un aprendizaje de todo lo que significa esa nueva aparatología. Ajá. ¿A quiénes normalmente en qué edad se hacen los implantes cocleares? Mira, los tiempos fueron bajando de acuerdo a cómo la civilización va teniendo idea de qué es este tema y las conveniencias e inconvenientes de este implante. Generalmente cuando se detecta el paciente hipoacúsico en un recién nacido, ahí nomás a los meses, entre el año y los 2 años o 3 ya se está implantando. Y esto es mejor, ¿no es cierto? Y el es resultado mejor, es mejor. Bien. Hoy contamos con un beneficio que es que a todos los recién nacidos se les hace una pruebita para ver si escuchan o no, porque si no teníamos que esperar a que el chico empiece a decir sus primeros balbuceos para darnos cuenta que no escuchaba. El año pasado habíamos hablado del tema de las autoemisiones y viene a cuento un poco que cada vez vamos avanzando y ese tema de las autoemisiones nos da posibilidades de saber si el paciente, no hablo de implantes, sino escucha mal, más o menos bien o escucha bien. Para el caso del implante no todos son implantables. Para no crear falsas expectativas, son seleccionados. O sea, el comité de implantes selecciona al paciente que va a ser implantado. ¿Por qué, Daniel? ¿Con qué criterio? Porque, claro, si un audífono común, vamos a hablar de los que se colocan así detrás de la oreja, tiene ganancia, es decir, el paciente con eso escucha, no se implanta. Bien. Directamente no está indicada el implante. O sea, es la última opción el Exactamente. implante, que me imagino que también es la más costosa en términos no solamente económicos, sino de cuidados, Sí. Es costoso y, como dije, hay que saber usar el implante, tanto el paciente como los papás. Y lleva todo una parafernalia de gente atrás de ese paciente y el paciente saberse manejar con un implante.
Claro. Daniel, es decir que no es nuevo el tema del implante coclear. No. ¿Se sabe cuántas personas más o menos necesitan, o de las personas que tienen hipoacusia? Mira, lo que podemos hacer, sí sabemos que vamos detectando más a raíz de lo que estamos teniendo, de los elementos que tenemos para poder diagnosticar, tenemos más posibilidades de hacer. Antes, por ejemplo, cuando recién comenzamos era un implante por año. Y ahora te podría decir que ya son 6, 7, 8 acá en La Plata. Estoy hablando del Hospital de Niños de La Plata. Claro. Y hemos llegado hasta 10 implantes en un año. Claro, esto quiere decir no que haya más personas que tengan esta hipoacusia severa, sino que por ahí más personas acceden que antes no accedían. No accedían, sí. Esto es una... Igual, no me quiero olvidar, pero hay musicoterapeutas, hay todo, hay mucha gente, son 10, 12 personas atrás de un paciente con un implante que son evaluados. O sea, la parte del otorrinolaringólogo que hace la cirugía es una parte. Bien. Y después entra todo un seguimiento con muchas personas detrás de un solo paciente. Bueno, qué bueno que nos hayas aclarado sobre este tema. No, para no crear falsas expectativas, porque el papá lo ve y dice, ¿por qué mi hijo tiene audífono y no puede tener un implante? No, no es así. Sí, y además que no se crea que todo es mágico, es Exacto. todo un proceso y hay todo un equipo interdisciplinario trabajando atrás de eso para que finalmente el nene pueda escuchar. Hay que enseñarle a escuchar con el implante. Bueno, gracias Daniel, gracias por una vez venir. más por invitarme, Bueno, como siempre. Los agradecidos somos nosotros.